En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de marzo 11, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. Lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a una pequeña parte de la primera lectura de Crónicas. Todos los jefes, sacerdotes y pueblo multiplicaron sus infidelidades, profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros, se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén. Incendiaron todos sus palacios, destrozaron los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del rey persa. Y de la segunda lectura de San Pablo a Efesios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado con Cristo Jesús en el cielo, para revelar la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para nosotros con Cristo Jesús. Por gracia están salvados mediante la fe. No viene de nosotros, sino es don de Dios. No viene de las obras para que nadie pueda presumir. Muy bien. Primero que nada, hacemos claro algunas cuestiones de traducción. Cuando Pablo habla de la gracia, habla de la acción del Espíritu Santo. Y cuando también nos habla de esto, de que estamos salvados por la gracia, es decir, estamos salvados por la acción del Espíritu Santo, siempre y cuando seamos fieles al nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús no solamente tener una idea, decir es cierto, sí creo en tal cosa, sino que esa creencia se traduzca en una forma de vida fiel a aquello que Dios nos pide. Vemos el contraste, como el pueblo de Israel, primer pueblo de Dios, fue infiel, y eso le ganó la ira de Dios y la deportación, hasta el tiempo en que Dios se apiadó de ellos. Posteriormente, nosotros podemos sacar análogamente que si nosotros nos comportamos mal con Dios, rompiendo la alianza, la nueva alianza, aun y que estemos nosotros bautizados o seamos ordenados, independientemente si tuviéramos mitra o no, de todas formas también conseguiremos la ira de Dios. Y si no nos arrepentimos, vamos a ser muertos a espada, como el Señor nos dice. Fíjense bien cómo precisamente Cristo nos habla, o mejor dicho, San Juan nos habla de Cristo como la salvación del mundo, no la condenación. Pero para ser salvados por esa gracia tenemos que creer en el nombre del unigénito de Dios. ¿Y cuál es ese nombre que nunca se nos explica? Jesús quiere decir Dios salva, salvación de Dios. Como San Pablo va a escribir hermosamente y también citando a Isaías 49:8, el día de la salvación te escuché, es decir, el día de Jesús te escuché.
¿Cuál es el día de Jesús sobre todo? El día maravilloso en que el Señor se ofrenda a sí mismo en la cruz, por mis pecados y tus pecados. Si nosotros creemos en el Señor, si nosotros nos volvemos fieles rectamente a los mandamientos del Señor y al modo de vida cristiano, entonces nos salvará. Pero si nosotros queremos seguir obrando mal, aun sea a oscuras, pensando que Dios no lo ve, seremos arrasados por la espada, hermanos. Y yo quisiera preguntarles, queridos hermanos, sobre todo a ustedes consagrados, que se ponen a enseñar otras cosas, porque viven mal. ¿Piensan ustedes que van a ser salvados? La salvación no es gratis, como la traducción pésima nos lleva a pensar. Estamos salvados gratis, nada más tenemos que creer. Eso es una cosa de lo más torpe. Vamos a ser salvados si nosotros somos fieles, única y exclusivamente si somos fieles. Y nosotros como consagrados tenemos que preparar y hacer muchas cosas más que un simple hermano nuestro que es bautizado. A nosotros se nos ha abierto el entendimiento y se nos han explicado las Escrituras. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo de Cristo en medio de nuestros hermanos. Y créanme, qué tristeza tan grande aquellos hermanos míos en el presbiterio que tienen otras intenciones, que llegaron a ordenarse por situaciones que no eran de Dios. Y no podemos, la verdad, yo no puedo aceptar que las cosas simplemente porque alguien dijo que sí, porque lograron convencer a tal o cual cosa en contubernio, a tal o cual formador. Yo no creo. Si estamos todos llamados, pero a ser santos. No nos vamos a salvar nada más por estar ordenados. Y aquel que sea escándalo de uno de los hijos más pequeños del Señor, dice el Señor, más le valía ser arrojado con una gran piedra en el pescuezo al lago. Arrepintámonos, hermanos, durante esta Cuaresma, y todos, hermanos míos bautizados, seamos prudentes y seamos sobre todo fieles a Dios, no al consagrado, porque el consagrado no va a salvar, sino a Dios. Jesús es el único que salva. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.